¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto, qué alegría estar con ustedes, con Rafa, con Emansin. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y sobre todo con un programón. Así es, qué gusto saludar a los compañeros, amigos del auditorio. Un programa muy variado donde vamos a estar platicando, por supuesto, de música, teniendo reflexiones también con lo que va a suceder aquí a un lado, 25 años ya del Centro Nacional de las Artes, y lo van a celebrar de manteles largos. Eso es lo que tendremos, entre otras cosas. Vamos a comenzar con un documental que se presenta en el Museo de Memoria y Tolerancia, que tiene que ver con algo que nos compete, no solamente quienes estamos de este lado de la pantalla o del lado de la máquina de escribir o del lado del video o del radio, sino también para las personas que demandan la opinión periodística. La verdad. La información. En enero de 2019, la Asociación Artículo 19 y la productora Isla, con apoyo de las embajadas de los Países Bajos y el Reino Unido en México, iniciaron el rodaje de Mensaje Interrumpido, documental de 60 minutos que da cuenta de las situaciones extremas que 4 periodistas mexicanos, Ernesto Aroche, Mayra Cisneros, Juan Hernández y Jesús González, atraviesan en el ejercicio de su labor informativa. El documental fue presentado en el Museo Memoria y Tolerancia. Mando por vía mensajería instantánea las primeras fotografías. Mayra Cisneros y Jesús Humberto González de Coahuila y Tamaulipas respectivamente. Ellos dos fueron privados de la libertad el año pasado. Jesús realiza labor de nota roja y justo lo que asociamos con los peligros que implica hacer la nota roja, sobre todo en una de las ciudades más violentas en todo el mundo como lo es Reynosa, pues también da cuenta de todo el riesgo que los colegas comparten. El caso de Mayra Cisneros fue amenazada directamente por un funcionario actualmente en funciones, que es el alcalde de Ciudad Frontera en Coahuila, y ella ahora está como periodista desplazada. Su vida obviamente cambió totalmente después de que dio una nota del cierre de campaña respecto a ese funcionario. El 26 de junio. El documental fue dirigido por Jaime Fraire y el guion es de Raúl Cuesta. El documental es presentado de acuerdo con Juan Velázquez, en un contexto en el que México se encuentra catalogado como el país más peligroso para el ejercicio periodístico y en el que en este año han sido asesinados 10 periodistas, por encima de las zonas afectadas por conflictos armados como Siria, Irak, Pakistán y Somalia, cada uno con 3 periodistas muertos. Fui despojado de todos los bienes que tenía, aparte de ser periodista, realizaba algunos trabajos de fotografía comercial y pues parte del equipo con el que yo contaba, o en su totalidad el equipo con el que yo contaba, lo traía en mi vehículo. También fui despojado del vehículo y pues bueno, ¿no? Fueron 9 horas donde pues fui golpeado. En varias ocasiones estuve con el arma en la cabeza. Tampoco somos un medio que nos quedemos con que, bueno, pues ya pedimos la información y no nos la dieron. No, vamos a pelear los órganos de transparencia y si no lo conseguimos ahí, vamos a pelear los siguientes órganos. Uno de los objetivos del documental es visibilizar a estas víctimas y sensibilizar a la sociedad de los aportes no solo informativos, sino también de la labor periodística como contrapeso de los poderes y mecánica esencial en la generación de democracia. No la voy a contar, pues, ¿no? O sea, ya. La sociedad necesita entender qué es lo que implica ser periodista en México. Por eso es que el documental es muy importante para entender cuáles son cada uno de los elementos que conjugan en todo eso. Que no solamente es un trabajo más, ¿no? Que es un trabajo que implica una labor y un compromiso social amplísimos, ¿no? Y que a pesar de la violencia, a pesar de la precarización, el compromiso se mantiene. Y estos 4 periodistas, estos 4 personajes, estas 4 historias, siguen al pie de lucha. Son las autoridades las que están obligadas a generar estas garantías. El Estado es el que está obligado a brindarle protección a las y los periodistas. Es el Estado el que también está obligado a respetar la libertad de expresión, y eso implica que, por más incómodos que sean, la prensa siempre necesita tener acceso a esa información. Como que el sentido de la alerta se exacerba y de repente... Noticias 22, Víctor Gaspar. Y de repente, Y vamos a seguir hablando de temas que tienen que ver con el respeto al otro, a los derechos humanos, a la vida. La migración, que es un fenómeno
no solo de México, es un fenómeno que se ha dado a nivel global desde hace varios tiempos, los desplazamientos forzados. Hay varias razones tras de ellos, pero hoy se han vuelto tema principal en las agendas internacionales. Así es, vamos a ver de qué manera se aborda el tema de la migración y la inmigración en el 5º Certamen Internacional de Cine Documental. Con los papeles que me mandó mi tía, y a mi abuelo le tocó luchar en esta batalla, porque me parece que le tocó venir acá. Organizado por el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la Universidad Nacional a Distancia de España, el Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio, CEMEDOC, presentó la selección oficial de su 5ª edición. 14 películas de 10 distintos países seleccionadas entre 900 obras recibidas que abordan diversas temáticas y enfoques como la búsqueda de los orígenes, los campos de refugiados, la relación con la tierra o la reivindicación de los derechos. Nuestro festival, que quiere reflexionar sobre la migración, trae documentales con las dos perspectivas, desde un punto de vista en ocasiones más positivo y luego, digamos, pues toda esta migración tan dura, esta gente que tiene, que no diríamos que es migración, que es casi siempre exilio, ¿no? Cuando tú tienes que huir de un país por miedo, por persecución política o por hambre, siempre es una cuestión política la que está mediando eso, ¿no? Nuestro documental trata, por un lado, digamos, de reflexionar sobre estas cuestiones y por el otro de llegar al mayor número de gente posible y hacer pensar sobre lo que es esto del fenómeno de la migración contemporánea. En el marco de los 80 años del exilio español, el CEMEDOC pone énfasis en los orígenes del fenómeno por el que llegaron miles de españoles a nuestro país a finales de los años 30. Este año, dado que se celebra el 80 aniversario del exilio español en México, hemos querido que ciertas temáticas vayan vinculadas a la persecución ideológica. Tenemos películas que hablan del exilio en el Sáhara, en la dictadura argentina, tenemos películas propias de una memoria incómoda, la memoria de los torturadores, en este caso del franquismo, una película que se llama Apuntes de una herencia familiar. El objetivo del festival es crear un lugar de encuentro donde el cine no solo se vea, sino que también se piense y ayude a reflexionar sobre algunas de las realidades más urgentes que atraviesa el mundo contemporáneo. Por el excelentísimo general jefe del Ejército Levante, con fecha 26 de junio del citado año, le fueron concedidas a este cabo las recompensas siguientes. Todos tenemos un origen diverso, en realidad. CEMEDOC lucha contra esas fronteras, lucha contra los muros. Nuestro hashtag es Cine versus Fronteras, y lo que queremos es que la gente empatice con las experiencias de los migrantes, porque cualquiera de nosotros puede estar al otro lado de la frontera siempre, ¿no? Nuestra intención sí es realmente tratar de que estas verdades oficiales, ¿no? Es más, gente llega al país a quitarnos el pan de la boca y esas cosas, tratar de luchar en contra de eso, ¿no? Es decir, saber que la migración en general es el saber mirar al otro, es enriquecimiento, es decir, no es pérdida, que es un poco lo que se maneja. Las obras documentales se proyectarán del 13 al 19 de noviembre en la Filmoteca de la UNAM, Cine Villa Olímpica, Centro Cultural Rosario Castellanos, Centro Cultural España, entre otras sedes. Para mayor información, visite cemedoc.com. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues ahí vemos nuevos lenguajes que están abordando un tema de actualidad. Y continuamos con más ahora en el Auditorio Nacional, que bueno, es un espacio en donde regularmente hay grandes espectáculos y este es muy particular, Rafael. Tiene que ver con nuestra riqueza cultural, las tradiciones, que son el principal atractivo de esta presentación que les platicamos. 300 músicos, 200 coristas y 100 intérpretes escénicos, todos niños y jóvenes creadores de todo el país, se reunirán para ofrecer un espectáculo único este 19 de noviembre a las 18 horas en el Auditorio Nacional. Tengo un sueño es un espectáculo multidisciplinario, es fundamentalmente un concierto con participaciones visuales, escenográficas, escénicas,
y es el resultado o uno de los tantos resultados de la conjunción de artistas de los Semilleros Creativos, que es un programa muy interesante y muy entrañable de la Secretaría de Cultura. Hay semilleros de teatro, de música, de circo, en fin, de un montón de especialidades. Y este espectáculo lo que trata es de conjuntar, de reconocer esta diversidad cultural, artística que hay en este país. Por ejemplo, en Gómez Palacios Durango, que están haciendo circo de muy buena calidad. En Todos Santos, en Baja California Sur, que están haciendo teatro negro, que tú dices, bueno, teatro negro en Praga, ¿no? Y en Todos Santos, ¿no? En Canacín, en Yucatán, que están haciendo, tienen una muy buena preparación de teatro, títeres, manejo de mojigangas, etcétera. Tengo un sueño, además contará con la participación de María Reina, Horacio Franco, Regina Orozco, Celeste Ataide y Arturo Márquez, entre otros, quienes trabajarán al lado de los jóvenes creadores de Los Semilleros. Todos se reunirán previamente al concierto en un campamento en Teotihuacán para afinar los detalles. ¿Qué estamos haciendo en los semilleros creativos y por qué cultura comunitaria nos es muy importante? Porque en esos semilleros se está sembrando paz. En esos semilleros se está sembrando armonía, se está sembrando una alternativa para niños y jóvenes. Se aprende, por ejemplo, en un semillero el trabajo en equipo. Al semillero no le va a ir bien si a mi compañero no le va bien y si solo a mí me va bien. Y ahí se van conformando esos lazos, el arte hace comunidad. Se aprende también la disciplina. Tengo un sueño, además mostrará la riqueza de 8 lenguas originarias. Este concierto será el 19 de noviembre en el Auditorio Nacional y los boletos tendrán un costo de $1. Un programa que va desde lo clásico, lo tradicional, lo conceptual, ¿no?, lo enriquecedor y siempre en el diálogo entre las diferentes artes. Muchas de las obras llevan textos y los semilleros creativos de teatro los van a decir, lo están preparando para decirlos, décimas, rap. Sí, va a ser muy divertido, en pocas palabras. Noticias 22, Alberto Aranda. Y nos vamos a una pausa. Sí, me encanta la idea. Tenemos un gran festejo, una celebración por todo lo alto. Van a ver de qué se trata al volver. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22 y vamos precisamente a algo que va a ser muy importante, muy elusivo, Rafael, amigos, y que tiene que ver con las instalaciones que compartimos, que es el Centro Nacional de las Artes, Estudios Churubusco, Canal 22. Toda esta zona tiene una celebración. Un cuarto de siglo se dice fácil, pero es una historia de volverse uno de los centros neurálgicos de las artes en nuestro país. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, pues qué gusto que esté con nosotros Ángeles Castro, que es directora general adjunta del Centro Nacional de las Artes, que pues realiza una serie de actividades para celebrar este cumpleaños. Ángeles, bienvenida. Cuando se crea el Centro Nacional de las Artes, hay muchas opiniones encontradas, como era lógico. Una obra de gran magnitud, ¿cómo sería tomada por el público? ¿Serviría? ¿Se convirtiera en un elefante blanco? Hoy, todas esas dudas o esos planteamientos, esos cuestionamientos que yo creo que son muy válidos, ¿existen o creo que totalmente ya no hay nadie quien diga, esto no funcionó? No, para nada. Creo que la gente, hay muchísimo público que venía de niño y ahora viene de papá con sus hijos, mucho público que viene a, digamos, a expresiones artísticas clásicas, a cosas más populares, vienen al circo, vienen a exposiciones, está el Centro Multimedia, y tenemos a los estudiantes de las escuelas pues 5 de las escuelas más importantes del país de arte, ¿no? Y estamos hablando de la Esmeralda, y estamos hablando de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, de la Escuela Superior de Música, del CCC, del Centro de Capacitación Cinematográfico, y de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Entonces hay una comunidad de lo más plural, están los centros de investigación, están los investigadores también. Y bueno, pues ahora todos juntos celebramos, a pesar de que cada una de las escuelas es mucho más vieja que el propio Centro Nacional de las Artes, ¿no? Porque esas fueron fundadas mucho antes. Todos juntos ahora celebramos, junto con el público,
los 25 años del CENART y el público pues se ha hecho dueño del CENART. Entonces todo el tiempo hay visitantes, tanto para ver muchísimas cosas como para pasear por sus zonas verdes. Nosotros utilizamos muchos estas zonas verdes, los espacios, a veces para grabar programas, para entrevistar a gente que nos visita de otros sitios de Canal 22. Llama mucho la atención el conjunto arquitectónico. Además de ir, por supuesto, a alguna obra, a algún concierto, pero simplemente el hecho de pasearse por las zonas de jardines y ver estos edificios creados por Javier Sordo Madaleno, por Norten, por Legorreta, por Teodoro González de León. Es un conjunto muy ecléctico, el color, las formas, siguen siendo contemporáneas. Siguen siendo contemporáneas. Ahora que hemos precisamente estado revisando archivos, viendo cosas y preparando una exposición que va a estar en la línea 12 del metro, en la estación Ermita, y al poner varias de las fotos que son tanto actividades como parte de los edificios, de la biblioteca, etcétera, nos damos cuenta que sigue siendo absolutamente contemporáneo y que sí expresan un momento específico, a fin de cuentas, de la arquitectura en México. Entonces, los propios edificios ya es una maravilla pasear por ellos, ver sus distintos ángulos. Vas encontrando ángulos en las noches, por ejemplo, de acuerdo a la iluminación, que te sorprenden, ¿no? De cómo música, la entrada de la luz. Exacto, y la geometría que se darle, genera. Ángeles, me llama la atención, por ejemplo, cuando ha habido movimientos telúricos como el del 2017, ¿en algún momento ha habido reestructuraciones mayores, cambios, adecuaciones o se mantiene, digamos, como fue concebido? Sí ha habido adecuaciones, algunas cosas que han requerido, por ejemplo, en la escuela, en la Esmeralda, porque también la propia educación y las necesidades pedagógicas se van modificando, igual que en la escuela de danza, ¿no? Creo que es en las dos escuelas donde ha habido algunas adecuaciones al interior, ¿no? Que siempre han sido autorizadas por el despacho Legorreta, que en su momento fue el que convocó a todos los otros arquitectos y fueron los jefes, digamos, del proyecto en general, que fue el arquitecto Legorreta, y ahora es el despacho Legorreta el que autoriza o no determinadas adecuaciones. Porque todo esto no se puede hacer nada más así. Deben saber que son obras que son muy importantes desde el punto de vista arquitectónico y que se cuida mucho eso. Vamos a poder disfrutar de ciertas actividades muy concretas para este aniversario. ¿Nos puedes platicar de ellas? De muchísimas actividades, de muchísimas actividades. ¿Es en noviembre el aniversario? ¿Qué día es de noviembre? Es el 22 de noviembre. El 22 de noviembre. Exactamente. Pero va a haber muchísimas actividades. Voy a platicarte de algunas. Unas de las que más me interesan es una exposición que se hace con los recuerdos, las fotografías de la comunidad del CENART, de todos aquellos que van diario al CENART y que han ido tomando fotos o tienen programas o tienen boletos o tienen su credencial de hace 25 años, ¿no? Entonces es una muestra colectiva que se llama Quiero que sepas una cosa, que es una muestra de los trabajadores del CENART, y estoy hablando de maestros, de investigadores y de la secretaria, y no, de toda la comunidad de técnicos. Y hay otra, de el jefe de foro del Teatro de las Artes, que además de ser jefe de foro es un extraordinario fotógrafo y ha ido documentando lo que se ha presentado en el Teatro de las Artes. Entonces vamos a hacer una exposición con todo su material ahí en el lobby de las Artes. Él es Erasmo de la Vega y son extraordinarias porque es alguien que desde adentro está documentando esa obra de teatro, ese concierto. Además, me imagino que serán fotos inéditas. Así es. Ángeles, me dicen que tenemos un minutito, no sé si nos quieras mencionar alguna cuestión general otras actividades. El 24 de noviembre es la gran fiesta que le llamamos la Algarabía. ¿Todo el mundo está invitado? Todo el mundo está invitado. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Todo el mundo está invitado. Ajá. Y ese día vamos a recorrer gran parte del CENART, básicamente por las zonas verdes, con teatro, danza, mojigangas, circo, música,
están invitadísimos y en todos lados va a haber teatro, circo, música, conciertos. Hay una ópera donde participan varias de las escuelas que conforman y las escuelas mismas están participando con conciertos, con coreografías, con obras de teatro. Todo el CENART está haciendo algo para festejar e invitar a todo el público a estos 25 años. Ojalá nos acompañe. Además, la interdisciplina fue una de las propuestas que se planearon, pero que además surgieron de una manera muy natural al estar estas escuelas, estos espacios académicos de formación, educativos, de análisis, de documentación, artísticos y culturales, que ha permitido, generar situaciones y propuestas creativas que de otra manera hubieran sido muy difíciles. De verdad, en ese sentido hay mesas también hablando precisamente de la interdisciplina, de la relación con la comunidad y la formación artística. Hay muchísimas actividades para todo mundo. Consulten la cartelera del Centro Nacional de las Artes, que por ahí tenemos también las redes sociales, y participen para comenzar en esta gran fiesta. Gran fiesta. Y todas las actividades musicales, artísticas y muestras. Muchísimas gracias. Y nos vamos, Rafa Wimansi. Por supuesto, con nuevos festivales y celebramos, nos sumamos a esta fiesta y recordar eventos como el Eurojazz, recordar eventos como esos grandes conciertos en la Blas Galindo, los circos, las esplanadas. La FILIG, que está por arrancar este viernes. Hay que darse una vuelta y celebrar 25 años de historia, 25 años de arte, en un lugar que es nodal visitar a los que amamos precisamente estas manifestaciones de la creación y del espíritu humano. Así es, vamos a hacer una pausa y al regresar continuamos, ¿no? Antes de la pausa vamos a otro festival. Guanajuato también sigue de fiesta y vamos a ver, hay otros festivales para arte contemporáneo, descubramos de qué se trata. Como una ventana para la convergencia entre artistas locales, nacionales e internacionales, el Festival Internacional de Arte Contemporáneo de León celebra del 19 al 24 de noviembre su 22ª edición. Este año el eje central del festival es Versus el valor de los opuestos, perspectiva que entiende la existencia de un concepto a partir de la realidad de los opuestos. En este caso, Versus el valor de los opuestos nos indica justamente esa divergencia que hay entre todos los postulados alrededor del arte, alrededor de la cuestión social, política, económica, natural, etcétera, pero que siempre hay puntos de convergencia. Entonces, creo que estos opuestos tocan en este punto y hay muchos otros opuestos también que se trabajan en un simposium, el simposium que se llama en esta ocasión Tiro entre Iguales. Va a hablar sobre Versus el valor de los opuestos con teóricos del arte contemporáneo y con gente que está trabajando en el arte contemporáneo para ir reforzando las ideas fundamentales de la temática del festival. El programa está integrado por más de 20 artistas de diferentes disciplinas, quienes llegarán a distintos espacios de la capital guanajuatense, con exposiciones, conciertos, ciclos de video y cine, un simposio y 20 presentaciones escénicas. Y nosotros pensamos que el arte contemporáneo te ofrece muchísimas salidas para que cualquier persona, cualquiera que sea su marco de referencia, pueda asirse de alguna de esas salidas y que le enganche algo. El arte contemporáneo es lo que está sucediendo hoy y lo que se está diciendo hoy. El arte siempre ha constatado, el arte siempre ha dicho y el arte siempre ha comunicado. Y hoy tenemos al arte contemporáneo como esta salida y entre más personas tengan acercamiento a él, pues vamos a poder generar más procesos de reflexión en torno a la temática que sea, ¿no? Otros actos que destacan son la presentación del padre de la música minimalista, Terry Riley, la banda danesa Efterlang, la DJ inglesa Emika y el Instituto Mexicano del Sonido. Para consultar detalles de la programación, puede visitar los sitios web del Instituto Cultural de León y la Feria Internacional de Arte Contemporánea. Noticias 22, Omar Vera. Una recomendación antes de la pausa. Así es, Jacaranda Correa pone sobre la mesa de Debate 22 el siguiente tema. Los recortes presupuestales. Así es. A la cultura y, por supuesto, al consecuente descontento de la comunidad artística en México. Esto al terminar, Noticias 22. No le cambien. Regresamos en un instante.
Bueno, es jueves, tenemos cine, por acá anda Julio López, que en un instante se integra, mientras tenemos algunas cosas, ¿no? Uno de los banquetes fílmicos, la otra mitad de lo que esperamos en el año en la Cineteca Nacional, que se antoja muy atractivo. Así es, no es ninguna novedad decir que la muestra viene buena. La Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional inaugura su 67 edición con Esto no es Berlín, la más reciente película del director Harisama, la cual retrata el movimiento underground en el México de los años 80. Esto no es Berlín ha sido una película que a mí me ha dado pues, una cantidad de regalos impensables. Sinceramente he estado compartiendo cartel con películas increíbles y con cineastas maravillosos por todo el mundo, cosa que, pues, que ha sido... O sea, no era algo calculado para nada. Hoy en la tarde andaba un poco nerviosa. La vida nos hace entender a todos. A trompadas, pero nos hace entender. Por la parte mexicana también destaca la presencia de Con el diablo entre las piernas, del director Arturo Ripstein. Como es costumbre, nos presenta una historia sórdida, la relación retorcida de una pareja de ancianos. La puesta en escena es impecable y las actuaciones de Silvia Pasquel y Héctor Suárez son espléndidas. Esta es la tercera película al hilo que el director filma en blanco y negro. La muestra está conformada por 14 títulos. De América Latina se nutre con La Odisea de Gilles, de Sebastián Borenstein, un filme argentino encabezado por Ricardo Darín. Es un día histórico. Vamos a recuperar lo que nos pertenece. Bacurau, Tierra de Nadie, es un filme futurista que retrata los males políticos y sociales de Brasil. Como es costumbre, se hacen presentes los grandes nombres de la cinematografía mundial. Los hermanos Dardenne presentan El joven Ahmed, que retrata el inicio del camino de un joven al fanatismo del Islam. Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner? Mais je suis sûr qu'il en existe. Il y a une plainte qui a été déposée contre Prena. El director francés François Ozon estrena Por la gracia de Dios, que recrea las historias de abuso sexual cometidas por sacerdotes católicos en los años 80. Y a manera de homenaje póstumo también se exhibirá Barda por Añez, la última película filmada por la reconocida directora Agnès Varda. Agnès Varda es, digamos, una de las grandes cineastas, si no la mayor, digo, siempre se puede discutir, pero además es uno de los nombres fundamentales de la nueva ola y de todo el nuevo cine de los años 60, ¿no? My goodness. La cereza del pastel de esta edición es la inclusión del clásico La dulce vida de Federico Fellini del año 1960. Aquí se presenta una versión completamente restaurada. Fellini el año próximo, o sea, en unos 2 meses ya, sería el año de su centenario y a su vez el año de que la Dulce Vida o la Dolce Vita ganara la Palma de Oro en el Festival de Cannes. La Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional arranca el próximo 17 de noviembre. Una vez concluido su ciclo en este recinto, continuará su recorrido por el interior de la República Mexicana. Es el mejor momento. Peor no puede ir. ¿Qué más no puede pasar? Bueno, pues ahí lo tienen los 14 títulos, de verdad que se antojan bastante. Ya nada más depende de los gustos de cada quien, pero sin lugar a dudas esta es una de las mejores muestras que nos trae la Cineteca Nacional. También en la Ciudad de México se estrena una película que se llama Lo mejor que puedes hacer con tu vida, que tiene que ver con los Legionarios de Cristo. Vamos a ver de qué se trata. La polémica organización religiosa Los Legionarios de Cristo es retratada desde un punto de vista muy personal por la directora Cita Erfa en el documental Lo mejor que puedes hacer con tu vida. El protagonista de la historia es Laszlo Erfa, hermano de la directora, quien misteriosamente se unió a los legionarios causando desconcierto y enojo al interior de la familia. Esta es una congregación hermética que solo permite al año una visita familiar y 3 llamadas telefónicas. Además, todo el correo es revisado minuciosamente.
Contrario a lo que se podría pensar, no fue complicado obtener el permiso para filmar dentro del monasterio habitado solo por hombres, aun cuando la persona encargada de hacerlo fuera una mujer. Todos los jóvenes pensaban que estaba haciendo un comercial para los legionarios y hacía un comercial para atraer a más jóvenes, menos el superior. Al final él tenía que firmar un papel como diciendo de que está de acuerdo de que use todo el material. Y en realidad ese papel lo filmas al principio de la filmación, ¿no? Porque si no, no tiene ningún sentido que filmes, porque si al final te dice que no, pues... Pero a mí se me olvidó hacerlo y al final llegué con él y le dije, oye, ¿me puedes firmar este papel? Que además dice, los legionarios dan el derecho para siempre de usar estos materiales. Y él lo leyó y dijo, ¿puedo firmar esto después de que hayas editado? Y yo así de, no, porque entonces pues ya no puedo editar, porque me vas a controlar. Entonces dijo, bueno, y lo filmó. Sin señalar, la película retrata y cuestiona la estructura rígida de obediencia. La directora busca que la gente haga su propio juicio. Lo que es cierto es que no deja de tocar la parte más polémica de la organización, los abusos sexuales perpetrados por Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Maciel es como, aunque ya no viva, es como sigue vivo como en la estructura de los legionarios. Aunque hayan cambiado, por lo menos cuando yo filmé, todavía seguía muy vivo en la estructura de ellos, en todo lo supermilitante, como tú dijiste, cómo está organizado verticalmente la organización. Lo mejor que puedes hacer con tu vida es un documental que ha participado en más de una decena de festivales internacionales y ahora llega a la cartelera de la Ciudad de México a un número reducido de salas. Lo único que sé de su vida es que reza, come, reza, estudia, reza, trabaja, reza. Bueno, nada más va a estar en algunos cines, entre ellos el cine Tonalá, así que no se la pierdan, vale mucho la pena esta película, como también el estreno de una nueva serie que se realiza en nuestro país, El Embarcadero. Después de su participación en La Casa de Papel, Álvaro Morte incursionó en un proyecto completamente diferente, El Embarcadero. La tarea no fue nada sencilla, pues tenía que dejar atrás todo rastro de El Profesor. Estoy profundamente enamorado de mi mujer. Y de ti. Yo entiendo que el personaje del profesor tiene muchísimo peso, tiene una sombra muy alargada, pero yo no debo pensar en eso cuando me pongo a trabajar, ni siquiera cuando me pongo a hacer otras temporadas de La Casa de Papel. No puedo pensar en la expectativa, no puedo pensar en lo que van a pensar los fans, si les vamos a dejar contentos o no, en toda esa presión, en toda esa gente que hay esperando. Cuando yo llego a grabar intento asumir que es como si fuera el primer día, sin presión, más allá de la que yo me pongo a mí mismo por exigencia personal a la hora de hacer un personaje y trabajar desde esa perspectiva. Necesitamos que venga a identificarlo. El Embarcadero es producido, escrito y dirigido por los creadores de la exitosa serie La Casa de Papel. La historia gira en torno a un triángulo amoroso en el que el personaje interpretado por Irene Arcos se convierte en la manzana de la discordia. Este es el primer papel protagónico de la actriz. Antes ya había participado en Vis a Vis y Élite. Samuel, el amor de mi vida. Antes trabajabas, hacías un proyecto y a lo mejor te quedabas más acotada en tu país. Ahora de repente te escribe gente de Turquía, de Israel, de México, de Brasil, de Buenos Aires, de Bélgica, Holanda también que se ha estrenado. Entonces esto hace muchísima ilusión porque te sientes mucho más conectada con la gente, con el mundo. Creo que debió entrar en esa zona. ¿Qué zona? La serie ya ha probado su éxito en otros países, pero es hasta ahora, casi un año después de su lanzamiento en España, que llega a nuestro país. Bueno, es otra de las opciones que ahora se pueden ver en la pantalla chica, ¿no? Lo que sí hay que ver en la pantalla grande y hay que ir es a la 8ª edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Tania Hernández está con nosotros, programadora de este encuentro cinematográfico. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julio. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, felices y emocionadas de, pues ya, esta antesala a la 8ª edición del festival.
y también antesala, por lo menos en nuestro país, a lo que viene para el Oscar, porque tiene una película que va a estar ahí peleando durísimo en esta próxima entrega de los premios Oscar, donde hay pues mexicanos involucrados, ¿no? Ahí tenemos a Rodrigo Prieto y tenemos a Gastón Pavlovich, que es el productor de la película, el irlandés, que dirige nada más y nada menos que Martin Scorsese. Dinos, cuéntanos algo de esta película, que además ya tuviste la oportunidad de ver, qué envidia. Estamos muy contentas. La verdad es que ha sido muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo de todas las personas involucradas en el festival por tener este estreno en Latinoamérica. Y bueno, nos acompañará Robert De Niro, que eso es como algo que nos mantiene emocionadas. Y algo que también, bueno, creo que es interesante es pues esta vinculación que bien mencionas, ¿no? O sea, cómo hay estos mexicanos que han saltado la frontera y que se mueven pues como peces en el agua en estos ambientes tan exigentes que son, pues bueno, ¿no? O sea, como es la primera línea a nivel mundial, ¿no? Nadie niega que el Festival de Los Cabos es un festival exitoso en la parte de industria y eso siempre está muy marcado, pero bueno, en los últimos años han tratado también de acercar mucho más al público y en esta edición tienen funciones en la playa y tienen funciones en espacios donde la gente puede ir al cine completamente gratis. Sí. Para nosotros era muy importante resaltar el cine de dos cineastas que nos interesan muchísimo. El primero que anunciamos es una retrospectiva para Ira Sachs, que es un cineasta de Estados Unidos, que su cine ha abordado la redefinición de la familia contemporánea, ¿no? A través de, bueno, familias diversas, familias homoparentales. Creo que era importante traer el cine de Ira también a las plazas públicas, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos estas funciones al aire libre, una función en Plaza Mijares, que es la plaza central de San José del Cabo, y donde justo la gente se encontrará con esta redefinición familiar. y el otro Spotlight, que así nombramos nosotros a nuestros programas retrospectivos, es para Tatiana Hueso, que es una cineasta que pues no necesita presentación, ¿no? Una cineasta contundente, contemporánea, una voz contemporánea urgente y que bueno, que creo que es importante volver a ver sus pelis. Sus pelis al final hablan pues de lo que nos sucede hoy en día, ¿no? Y además pues se enmarca en la presentación, la primera vez que se ve a nivel mundial, metraje de la primera película de Tatiana en ficción, Noche de Fuego, que bueno, ya la estaremos escuchando y será algo que seguramente sea uno de los acontecimientos cinematográficos del próximo año, ¿no? Presentaremos un pequeño extracto, pero bueno, también para nosotros era importante llevar el cine de Tatiana a las plazas públicas. Sí, este año tienen un especial punto, ¿no? Sobre el cine de las mujeres y su participación dentro de la industria, ¿no? Cuéntanos un poquito justamente de esta sección que tiene que ver con el cine hecho por mujeres. Claro, pues en realidad nosotros adentro del equipo de programación orgánicamente ya hemos tenido como este acercamiento sobre todo a retratos de mujeres que rompen paradigmas. Esto ya estaba en la programación de manera más bien, pues bueno, como puntual, tanto en las competencias como en las secciones paralelas. Pero para nosotros era importante agrupar de alguna manera, sin quitar que seguimos programando mujeres y cine hecho por mujeres en las otras secciones, una sección nueva de voces de directoras contundentes y que intentaran hacer representaciones amplias sobre lo que es ser mujer, ¿no? Entonces ahí tenemos retratos muy dispares entre ellos. Tenemos una película que se llama The Kingmaker, que es un retrato sobre Imelda Marcos, que es esta ex primera dama de Filipinas y que, bueno, que es una mujer pues terrible de alguna manera, ¿no? Es un poco un perfil de villana y cómo ella de alguna manera también es la mano detrás del poder, ¿no? Entonces, tiene el retrato también de una astronauta que va a ir a la Estación Espacial Internacional con miras a la primera misión rumbo a Marte. Cuéntanos de esa película. Sí.
Próxima es una película de Alice Winocour, que es una cineasta bien laureada, que le ha ido muy bien. Por ejemplo, pasó por Toronto, recibió una mención especial en la sección Platform, que es una sección como muy prestigiosa. Y en realidad lo que nos interesaba de Próxima es esta dicotomía que las mujeres que tienen una profesión de alta exigencia tienen que sortear, ¿no? Que es la maternidad, compaginar la maternidad con profesiones que exigen pues de tiempo completo. Y entonces en esta película hay como, pues de manera muy sutil, una exploración de ese reto. Y bueno, la tercera película que tenemos ahí es una película de Marjane Satrapi, que es bueno, la reconocidísima directora de Persepolis, que es un retrato de Marie Curie. Y bueno, decidimos programar esta película porque no hay suficientes retratos de Marie Curie. Es muy impactante eso, es como, a pesar de bueno, tener 2 Nobeles, tener como esta aportación impactante a la ciencia y una vida además apasionante, no hay suficientes películas. Y de alguna manera también retrata su amor, ¿no? Su relación amorosa que también tiene, claro. que tiene ahí. Es solo algunas de las cosas que se van a mostrar. También sé que va a estar ahí Yalitza Aparicio y Daniela Vega, que como ya lo decía, son 2 mujeres que con sus películas han roto todo tipo de paradigmas. Estuvieron nominadas ambas a los premios Oscar, ¿no? Han estado en estos encuentros cinematográficos. Pero también lo más importante del Festival de Los Cabos es justamente esta parte mexicana, ¿no? Hay muy buenas propuestas que no se han visto en ninguna otra parte del mundo. Sí, pues tenemos un encuentro entre realizadores noveles, ¿no? Realizadores que tienen pues, sus óperas primas presentándose por primera vez a nivel mundial en el festival. Una película que tiene justo esta naturaleza es Observar las aves, de Andrea Martínez Krause. Ya tuve la oportunidad de ver, está muy buena. Qué bueno, sí, qué bueno que has tenido esa probadita, porque es una película que yo creo que puede cautivar a nivel pasional a la audiencia, pero además que tiene una exploración cinematográfica muy sólida, que es bien ambiciosa y que es muy contundente con su lenguaje. Sí, pues es una película que retrata, pues digamos, el proceso de una mujer que empieza a perder la memoria y empieza a perder como, pues después todo, ¿no? Es una película, como ya lo decía Tania, bien interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, nos vemos en unos días en la 8ª edición del Festival Internacional de Cine en Los Cabos. Muchas gracias, Julio. Bueno, nosotros regresamos con mucha más información aquí a Noticias 22. No le cambie. Con motivo del aumento en la violencia de género en todo el país, ONU Mujeres México presenta su nuevo proyecto. Vamos a conocerlo. Como parte de su programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, lanzado en 2015, y el cual busca eliminar el acoso sexual, ONU Mujeres presentó su campaña Dejemos de hacerlo. Esta fue lanzada a nivel nacional el pasado 17 de octubre, en camiones, parabuses y sistemas de metro de las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara. De acuerdo con datos de ONU Mujeres, 1 de cada 3 mujeres en México ha experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos. Además, 7 de cada 10 agresiones de implicación sexual contra mujeres se dan en la calle. Lejos de la violencia ejercida a la integridad de las mexicanas, el acoso también limita el acceso a la libertad de tránsito, el trabajo, la educación, la cultura y la salud, entre otros aspectos. La representante de ONU Mujeres en México explica las implicaciones aún más profundas. 15 millones de niñas, adolescentes de 15 a 19 años han experimentado violencia sexual a lo largo de su vida, y por violencia sexual entendemos violaciones y otras formas de violencia sexual, incluyendo el acoso. Y además que el costo estimado de la violencia contra las mujeres lo estimamos hoy en un aproximado un 5.2% del Producto Interior Bruto global. Es decir, tiene un altísimo costo. La campaña está dirigida a hombres de 18 a 35 años que acceden a los espacios y transportes públicos. Esta determinación se realizó con estudios de grupo focal que arrojaron los siguientes resultados.
Por un lado, los hombres manifestaron no distinguir con claridad los conceptos de violencia sexual y de acoso sexual, ni saber qué conductas constituyen este tipo de comportamiento. Los hombres también se manifestaron deslindarse y rechazar cualquier iniciativa que tenga que ver con la igualdad de género o con eliminar la violencia contra las mujeres explícitamente. Hay una especie de rechazo ante esta intencionalidad. Pero además de ello, los hombres identifican claramente las formas de acoso sexual más graves, aquellas que son más visibles, por ejemplo, los tocamientos, arrimones, que se llaman aquí, enseñar los genitales, masturbarse delante de las mujeres, pero no aquellas que tienen menor intensidad y que están tan normalizadas. Por ejemplo, chiflidos, piropos de connotación sexual e indeseados, miradas, y además los consideran normales e inofensivas. Encabezada por ONU Mujeres, la campaña cuenta con la participación de InMujeres, las municipalidades de Monterrey y Guadalajara, Walter Thompson, WPP y Cantar. Quiere abrir un espacio de diálogo y eso me parece igualmente importante. Esta vez la invitación, como se ha dicho, es a dialogar, está dirigida a los hombres. Y el tema que proponemos para conversar tiene que ver con las razones por las que es necesario replantear la masculinidad en el espacio público, en un momento en que las relaciones entre mujeres y hombres está cambiando. Noticias 22, Víctor Gaspar. Aproveché de que estaba borracha y le metí la mano. Saliendo del bar la seguí. Rapidísimo, una invitación para que se den una vuelta mañana al Centro Cultural Casa del Tiempo de la UAM, ahí en Antonio de los Santos 84, en San Miguel Chapultepec. Va a haber una venta y subasta de obra en apoyo a Carlos Jurado. Hay que apoyar a este gran fotógrafo ahorita que lo necesita. Mañana, 8 de noviembre a las 5 de la tarde. Y aparte está muy interesante porque se van a subastar fotografías de Silvia González de León, de Lourdes Almeida, de Pedro Valtierra, de Gabriel Figueroa. Está muy atractiva la subasta y además es con una muy buena causa. Mañana a las 5 de la tarde. Un abrazo grande y fuerte a Carlos Jurado. Vamos con más que tenemos aquí. Uno de los temas más polémicos en el mundo, como lo es la regulación de la cannabis. Pues vamos a sacar conclusiones después de escuchar a Jesús Ramírez. Muy buenas noches. En fechas recientes tuve la oportunidad de asistir a mesas de diálogo convocadas por el Senado de la República acerca del tema de la regulación de cannabis, que se trata de un tema de gran relevancia que ha provocado cierta división o controversia social, tanto a nivel de la sociedad en general como a nivel de las comunidades médicas y científicas, ya que hay posiciones más liberales y progresistas y posiciones más conservadoras. Yo no me voy a referir al tema de la seguridad nacional, que no es el área que yo domino, pero sí al problema de la salud. En esa mesa, algunos importantes especialistas, como la doctora Nora Kerig, por ejemplo, nos planteó evidencia por medio de estudios de imágenes cerebrales acerca de los efectos dañinos que produce la cannabis. Efectivamente, creo que no debemos de subestimar que el uso crónico y excesivo de cannabis sí produce problemas de salud y esto se puede documentar mediante imágenes cerebrales. Por ejemplo, que afecta la función del lóbulo frontal y algunas capacidades mentales como la memoria o las funciones ejecutivas. Entonces creo que es muy importante tomar en cuenta esa información para no tratar de tapar el sol con un dedo y pensar que esto no tiene ninguna repercusión. Sin embargo, pensamos que en años pasados, como lo planteó en su libro Juan Ramón de la Fuente, en el libro Marihuana y Salud, se cayó en el error de penalizar a las personas que consumían la sustancia y tratarlos como si fueran criminales o delincuentes. Yo creo que lo que se requería era un tratamiento de salud y que en ninguna forma estaba justificado el encarcelar a personas que portaban pequeñas cantidades de marihuana, ya que en realidad el tratamiento penal hace incluso más daño que el propio consumo de marihuana en términos de salud. Entonces, yo saludo que se tenga una perspectiva de descriminalizar el consumo de marihuana, pero creo que no debemos de caer en el exceso de pensar que se trata de un producto milagro. Creo que hay evidencia sólida de que algunos derivados de cannabis, como CBD, pueden ayudar en formas de epilepsia refractaria, como la enfermedad de Lennox-Gastaut, pero tampoco debemos de caer en el error que se trata
de pensar que se trata de un producto milagro que va a ayudar para cualquier cosa. En todo momento habrá que conservar una perspectiva científica y ética. Bueno, nos vamos a despedir con música. Así es, ¿qué les parece si conmemoramos a una cantante muy buena en la ópera de Sydney? Ay, sí. Joan Sutherland, 93 años, hubiera cumplido el día de hoy y se mantiene vivo su recuerdo. Compartió el escenario con los grandes de la época de oro de la ópera y así la recordamos esta noche. Muchas gracias. Disfrútenlo, buenas Nos vemos noches. mañana.